Candidato, usted ya habló de muchas propuestas, descentralizar salud, armar a la policía, derribar aviones, incluso eso tiene un presupuesto. ¿Usted va a echar mano al endeudamiento? Yo no le tengo miedo a la deuda. Lo que sí debe interesarnos es el destino de la deuda y la forma de pagarla. Pero todo esto tiene un presupuesto básico. Primero, la reestructuración de la tierra. Si no hay reestructuración de la tierra, no va a haber ninguna política de desarrollo y ninguna inversión, por lo tanto, va a ser exitosa. Tenemos que tener, por la vía de un nuevo catastro, saber exactamente aquel que tiene la tierra, tiene elementos legítimos que garanticen y certifican su propiedad. El que no tiene, hay que recuperar para el Estado y destinarlo para una verdadera reforma agraria, que es una palabra que hoy día ya no se usa, porque hoy lo que se habla es de reordenamiento territorial. En ese sentido, reestructuración de la tierra supone al mismo tiempo propiedad, título, asistencia financiera y tecnológica, conectividad y mercado seguro, porque de nada me sirve el campesino con prosperidad productiva y está desconectado porque no tiene caminos. Y teniendo caminos, conectados, dinero, tecnología, yo no le garantizo la seguridad de sus productos. Y enseguida plantearnos la reforma de todo el aparato productivo. Si nosotros no industrializamos el país, estamos listos. Doctor, hay dos preguntas. Una, ¿usted cree en la existencia de tierras malavidas y qué va a hacer con las tierras malavidas? Por supuesto que hay tierras malavidas y las tierras malavidas tienen que ser detectadas, debidamente diagnosticadas y jurídicamente recuperadas. Y eso supone un acuerdo y un pacto con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Por eso yo hablaba de una seguridad en un sentido transversal. Yo me puedo encargar del orden público, pero no me sirve para nada el orden público sin la seguridad jurídica, porque todo en una nueva república, y la república supone el gobierno de la ley, eso significa que la ley tiene que ser aplicada justa, oportuna y de manera barata. No le tenías miedo a la deuda. Impuestos. El gran debate en Paraguay. Los organismos multilaterales coinciden en que Paraguay debe aumentar sus ingresos, que no basta con la austeridad, que no basta con el recorte. Y usted habló de planes ambiciosos. ¿No va a aumentar impuestos? A ver, yo respeto las fórmulas internacionales, pero las fórmulas internacionales tienen que someterse a un proyecto de desarrollo económico. Ese proyecto de desarrollo económico tiene que estar pactado entre el gobierno y la sociedad civil, con el aparato productivo, con las organizaciones sociales, sindicales y agrarias. En ese sentido, lo que está claro es que hay que ampliar el campo de tributantes. ¿Por qué? Porque acá muy poca gente paga los tributos. Por eso el evasor es más peligroso que cualquier otra persona. El evasor con el fisco, el evasor con los municipios, el evasor con la ANDE, el evasor con ESAP. Y si nosotros llegamos a rescatar todo eso, vamos a tener suficiente dinero para pagar las responsabilidades políticas. Los impuestos pueden aumentar de manera gradual, pero eso tiene que ser pactado con el aparato productivo. ¿Y por qué digo yo gradual y pactado? Porque yo a la industrial Estela Ruiz Díaz le tengo que dar incentivos fiscales y le tengo que dar facilidades de conectividad. Por ejemplo, el emprendedurismo femenino tiene que estar protegido por el Estado. ¿Cómo yo le voy a exigir un pago de impuestos elevados? No, tengo que facilitarle. Lo que tenemos que evitar es la evasión. Y en segundo término, la fórmula es matemática. El que tiene más, paga más. El que tiene menos, paga menos. Lo que hay que evitar es justamente la evasión y sobre todo el miedo al impuesto. Pero ¿cómo se obtiene la desaparición del miedo al impuesto? Hay una posición histórica del Frente Guazú que hay que elevar impuestos a los agroexportadores, a los granos. Pero partimos de la base de que esa es una propuesta que tiene que ser negociada. Yo no le puedo imponer a nadie un impuesto si no busco el consenso. Nosotros hablamos de un gobierno tricolor,
de un gobierno inclusivo, de un gobierno de salvación nacional, entonces todo tiene que estar basado en el consenso. Y esa va a ser mi responsabilidad, de buscar el pacto, la negociación por la vía del diálogo permanente, no solamente con los parlamentarios para que me aprueben mi presupuesto, sino para con los industriales, para con los comerciantes, para el agricultor, para el ganadero. Todo tengo que discutir. Lo que no puedo discutir es que a vos te exonero de impuestos. Todos tienen que pagar impuestos y ganan mucha plata. Yo quiero que todos ganen. Y eso Lula lo hizo en el Brasil. Le reunió a todos los empresarios y le dijo, señores, vamos a ganar mucha plata. Pero les pongo dos condiciones. Que paguen sus impuestos y que respeten el código laboral. Es lo mismo y estuvimos hablando en la Unión Industrial Paraguaya. Si nosotros queremos fomentar la industria, tenemos que darles facilidades, créditos a largo plazo, a bajo interés. Y ahí donde yo no le tengo miedo a la deuda, Estela, tenemos CAF, tenemos Fonplata, tenemos el BID, tenemos el Banco Mundial. Todo se negocia, pero de cara a la ciudadanía. El pueblo tiene que enterarse qué negocian sus autoridades, a cambio de qué y por qué. Por eso te decía, a mí no me preocupan las fórmulas internacionales, las respeto, las registro, pero las voy a discutir con mi aparato productivo. Te digo más, la Cancillería va a estar al servicio del aparato productivo, porque es el director de marketing del Estado Nacional, del aparato productivo. Para eso está la Cancillería. Cuando fue ministro canciller, precisamente, tuvo un contacto con China. E incluso eso tuvo una reacción de los Estados Unidos y ahí va mi consulta con respecto a eso. ¿Sostiene usted que se debe abrir relaciones con China en primer lugar y en segundo lugar cómo haría para manejar esta situación con Taiwán y con los Estados Unidos? La política exterior existe cuando hay política interior. La política exterior tiene que estar al servicio del aparato productivo. La política exterior debe carecer de prejuicios ideológicos, más que el interés del mercado. Por ahora, nuestra relación es con Taiwán, nuestra relación es con aquellos con quienes tenemos alianzas estratégicas, lo que supone que tenemos que mantenerlo hasta tanto nos sea útil. Por lo tanto, si vemos la conveniencia de que el día de mañana nosotros podemos tener otros mercados, pues tenemos que hacerlo, no tenemos por qué estar atados. Claro, también eso se negocia, tan necios no somos. Eso hay que negociar inclusive con los gringos, porque los gringos no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Ustedes saben eso, tienen relaciones diplomáticas con Pekín. Entonces vamos a discutir de igual a igual. Yo estoy de acuerdo con la cooperación internacional. Con lo que no estoy de acuerdo y no voy a estar nunca de acuerdo es con el sometimiento, con el acatamiento obediente a potencias extranjeras. Y eso lo dice nuestra Constitución. Fuera coloniaje, fuera imperialismo, fuera dictadura. En materia económica también está muy ligado hoy al medio ambiente, al cambio climático. Paraguay tiene una tasa de deforestación más alta del mundo según los organismos de medio ambiente. Y se menciona al agronegocio, la ganadería y la soja que devoran los bosques, contaminan las aguas y afecta a comunidades rurales, especialmente a los indígenas. ¿Hay una política de Nueva República con respecto al tema cambio climático, medio ambiente, producción? Pero por supuesto que sí, Estela. Nosotros no podemos divorciarnos de la política mundial del medio ambiente, porque estamos poniendo en juego nada más y nada menos que en el templo donde vivimos, que es la tierra. Entonces, por eso te decía yo que yo estoy en contra de la manera indiscriminada de talar los bosques, de contaminar las aguas. Tenemos que ser muy estrictos y muy escrupulosos. Te pongo este ejemplo de la desatención del Estado. Tenemos 10 millones de hectáreas de reserva natural y tenemos 4 o 10 guardabosques para eso. No puede ser que no tengamos los guardabosques especializados y bien pagados para eso, porque estamos sacándonos un pulmón. Ella, como decía un dirigente político cuyo nombre prefiero evitar, eso tenemos que evitar y tenemos que ser respetuosos del Acuerdo de París.
No queremos dejar de hacer la consulta sobre Itaipú brevemente, candidato. La renegociación este año, bajar la tarifa, ¿cuál es su posición? Y te quiero agregar ahí, Iván, porque Lula tuvo un primer encuentro con el presidente de Paraguay y dijo textualmente: un país del tamaño de Brasil tiene que combinar su crecimiento económico con el crecimiento económico de sus vecinos. No es posible pensar en un país rico rodeado de países pobres. Como ex canciller, y un poco lo que le planteaba Iván, ¿cómo entendemos este mensaje de Lula y cuál es el planteamiento de Nueva República para renegociar Itaipú? Es un mensaje muy distinto al del presidente Bolsonaro, a quien le importó 4 pepinos nuestra situación de país en desarrollo y sin litoral. Este es el mensaje claro del presidente Lula. 1. 2. La revisión del anexo C es una parte. Es una parte que se puede resolver en 2 periquetes con 3 o 4 técnicos. Acá lo importante es abordar la renegociación integral del Tratado de Itaipú. Y eso lo pienso hacer personalmente con el presidente Lula, acompañado de los técnicos que más saben y de los parlamentarios, que muchos me dicen, ¿por qué no? Porque los acuerdos de las altas partes, si no tiene el consentimiento de los debidos congresos, no sirve para nada. Entonces, renegociación del tratado, y hoy día que ya no debemos nada, ni el Brasil ni Paraguay, entonces estamos obligados a gestionar el disfrute de las ganancias. Y eso se negocia con gente que entiende de desarrollo tecnológico y por sobre todas las cosas destinado a la investigación. En breve vamos a quedarnos sin energía eléctrica si es que no investigamos otras fuentes de energía, la eólica, la solar o la atómica. Y sobre todo tenemos que hacer que Itaipú sea un motivo de desarrollo regional, de conectividad. Nosotros tenemos que aprovechar lo que nos corresponde como país soberano, nuestra energía, pero tenemos que reformar todo el sistema industrial, porque yo tengo que usar, pero ¿cómo voy a usar si no tengo la estructura que pueda permitirnos usar? Basta de ceder, en todo caso vender, y vender de acuerdo a la conveniencia de la situación. Pero ojo, no nos quedemos con Itaipú. Está también Yacyretá, que sí merece una profunda revisión también. ¿Por qué? Porque hasta el momento toda la energía se la llevaron los argentinos. Nosotros tenemos que recuperar un montón de dinero que nos deben y que siempre ha quedado bicicleteada esa deuda por los vaivenes o las circunstancias económicas y financieras de nuestros hermanos del Plata. Entonces la cosa es una visión integral. Por eso nosotros tenemos que tener un Ministerio de Minas y Energía. Y en segundo lugar tenemos que hacer que la ganancia o la responsabilidad social de las binacionales tengan ejecución en las cosas inmediatas, en las cosas más necesarias. Primer, empleo, en la infraestructura de salud, en la infraestructura de educación. Imagínate vos, de 10.000 escuelas, 893 nomás tienen asistencia de SAP, de por y agua potable. Entonces, el dinero que se obtenga es una manera inteligente de disfrutar del dinero que nos corresponde. Y eso tiene que ser debatido y discutido entre todos. Basta de Itaipú y Yacyretá como principados escondidos. Tienen que estar a la luz pública. Ese es del pueblo paraguayo, no es del gobernante de turno y mucho menos del temporal director de la binacional.